Nos encontramos con el profe Mauricio para esta entrevista sobre evaluación. Profe, primera pregunta, ¿usted sabe qué es evaluación sumativa? Sí, conozco algo sobre la evaluación sumativa. ¿Qué conoce de evaluación sumativa? Pues el ámbito de la evaluación es muy extenso y es muy amplio, ¿cierto? Y hay muchos tipos o muchas metodologías, formas y prácticas de desarrollar este ejercicio de la evaluación, el componente de la evaluación dentro de un proceso educativo. La evaluación sumativa sé que recoge datos, recoge información del proceso de un estudiante, de un individuo, casi que de manera concreta y condensada sobre el final de los procesos. Es un poco como el entendido que nosotros, o un poco como el imaginario que uno tiene sobre la evaluación sumativa, que recoge los procesos y al final del ejercicio, al final digamos del periodo, del semestre, del año, digamos de la temporalidad que se defina, pues se hace una evaluación para recoger y para analizar cómo se desarrolló finalmente esto. Ok, profe, pasando a otro tema, ¿qué herramientas pronto utiliza usted o utiliza la institución para evaluar a los estudiantes? Pues tenemos amplias herramientas, sino que nosotros preferimos hablar. La evaluación sumativa, pues de alguna manera no hay que viciarla, ni tampoco hay que, ¿cierto? Hay que entenderla ni satanizarla dentro de un marco de algo negativo, porque no lo es. Todos en algún momento, de alguna manera, también desarrollamos procesos o ejecutamos una evaluación sumativa, ¿cierto? En el aula o en cualquier espacio que nosotros estemos desarrollando con personas. Nosotros hablamos, además de evaluación sumativa, hablamos de evaluación formativa, hablamos de evaluación continua, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos instrumentos como matrices y rúbricas de evaluación para nuestros estudiantes que están desagregadas por niveles, por ritmos de aprendizaje, por tiempos, por habilidades y por competencias. Eso es uno de los instrumentos importantes que nosotros tenemos. Tenemos también, digamos, otros instrumentos que nosotros denominamos un poco más cualitativos, que es la posibilidad del estudiante encontrarse con su maestro en otros ámbitos no tan formales, pero de alguna manera que le permita al docente recoger la información necesaria para lograr entender en qué nivel o en qué ámbito se encuentra su estudiante. Entonces, ahí hay, digamos, bastantes o varias estrategias. La evaluación tradicional, pero también tenemos los retos maker, la posibilidad de que el estudiante construya entre una perspectiva más de las competencias, más que del contenido, ¿cierto? Que logre como que poner en práctica o poner en escena el saber que ha aprendido. Entonces, ahí tenemos como varias estrategias en la institución. Ok. Profe, ¿usted cómo cree que la evaluación ayuda a mejorar los aprendizajes con los estudiantes? La evaluación hay que medirla en varios ámbitos, en varios componentes. La evaluación hay que ponerla desde la perspectiva de lo cognitivo, del saber, ¿cierto?, del estudiante. Pero nosotros también hemos integrado en esta institución un ámbito que es muy importante, y es todo el componente del ser. Del ser. Nosotros somos una institución, usted sabe, biocéntrica, maneja un modelo pedagógico biocéntrico, y esto nos obliga también, o nos invita a todos, a que al estudiante hay que mirarlo desde una perspectiva integral. Entonces nosotros hablamos de la evaluación de una manera integral, donde logremos de alguna manera recoger los datos y las evidencias de aprendizaje necesarias. Es fundamental este concepto de evidencias de aprendizaje desde una perspectiva de lo cognitivo, desde el saber, pero al mismo tiempo donde podamos tener en cuenta el hacer, que es un poco lo que hablamos del reto maker, desde la perspectiva, digamos, de las competencias, y ese otro elemento que fue con el que empecé, que es desde el ser, que es ver el componente de los valores, de los principios del estudiante, su relacionamiento, su interacción, su ambiente escolar, para poder tener, como digamos, una visión mucho más amplia y un espectro mucho más preciso del ser, del estudiante como tal. Profe, ¿usted qué recomendaciones, observaciones le haría al sistema evaluativo del colegio? Nosotros estamos en un ejercicio, digamos, de construcción permanente del CIE, de este colegio. El CIE de este colegio fue reestructurado en un gran porcentaje entre septiembre del año pasado y enero para poder este año poner, digamos, en público, para poder poner de manifiesto un nuevo sistema institucional de evaluación. Este ejercicio pues, es un ejercicio que se tiene que construir no solo por parte de nosotros, digamos, que nos hacemos parte del equipo directivo desde coordinación o desde la mentoría, y no es únicamente tampoco los docentes, sino de la comunidad, ¿cierto? De los estudiantes, de los padres de familia, a partir de las experiencias que cada uno va evidenciando. Nosotros tenemos que ir perfilando cada vez más una perspectiva, digamos, de la evaluación que nos deje, que nos traslade ese imaginario de que la evaluación es únicamente un proceso que se desarrolla en un día y en una época determinada del periodo escolar, ¿cierto? De la temporalidad
en la cual esté construido, pues digamos, el proceso, sino que la evaluación es un ejercicio permanente, es un ejercicio que se debe vivenciar día a día con el estudiante, hasta en los espacios de interacción más informales el docente puede evidenciar y se puede dar cuenta si el estudiante posee o no, si domina o no el saber o la habilidad o la competencia. Y desmitificar un poco eso de que la evaluación es una hoja que únicamente obedece al día 19 de tal mes, donde de tal hora a tal hora vamos a hacer una evaluación, sino que la evaluación hay que también, digamos, darle un reverso y un vuelco, y debe ser un ejercicio mucho más orgánico y debe estar mucho más vivenciado en todos los ejercicios y los escenarios. Desde ahí se tiene que trasladar un poco, digamos, no solo la perspectiva de nosotros, sino la perspectiva general del sistema educativo como lo entendemos. Pero claro, nosotros también tenemos que ir acercándonos mucho más a eso. Ok. Profe, y en ese sentido, ¿usted considera pertinente que el colegio tenga un manual o un documento de evaluación sumativa o de otro tipo de evaluación? Pues es interesante. Pues podría ser interesante, pero yo lo vería más integrado dentro del mismo sistema institucional de evaluación. Ahí mismo, este documento debe recoger todo eso. Este documento debe recoger las maneras, los cómo, las formas, los tiempos de cómo se debe desarrollar una evaluación dentro de este instituto. Sí, correcto. Dentro de la autonomía que nos delega el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Jugar un poco dentro de ese ámbito, de esa autonomía, y nosotros proponer una evaluación que cumpla con los requisitos de este contexto, de estos estudiantes que nosotros tenemos, del modelo biocéntrico del que nosotros de alguna manera buscamos desarrollar. Entonces sería interesante vincularlo dentro del sistema institucional de evaluación, y de hecho nosotros lo tenemos vinculado dentro del sistema institucional de evaluación. Ahí lo estamos desarrollando y lo estamos tratando de refinar, porque la evaluación, al igual que la educación, es un ejercicio que está en constante construcción, actualización permanente, y por ahí es como sería el sitio o el documento más adecuado. Ok, profe, y finalmente, ¿cuáles son los componentes o los elementos que debe tener ese manual o ese instructivo o esa estrategia o ese sistema? Desde la evaluación, desde la perspectiva de evaluación, debe tener una claridad sobre los criterios de evaluación, sobre los fundamentos de la evaluación, sobre la metodología, porque hay distintas metodologías. Correcto. Hay distintos espectros, sobre los ponderados, o un poco, digamos, las escalas deben estar bien claras y bien definidas, y debe estar en el marco siempre, digamos, de privilegiar o de favorecer al estudiante. La evaluación debe estar siempre en el marco de favorecer al estudiante y no debe ser un instrumento de terror ni coerción, ¿cierto? Y nosotros tratamos de evidenciarla de esa manera acá. Entonces serían como unos componentes, ahí como a la carrera, ¿cierto? Sí, ahí sobre la materia. Profe, muchas gracias por su tiempo. Bueno,